Nosotros en Matinal vamos a hablar con el diputado Hanlet Melo de la provincia La Altagracia de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, señor Melo. La tierra de Tatica, que le gusta a mi amigo Miguel y a usted. Sí. Bueno, un placer como siempre estar aquí, don Geraldino y don Alberto Caminero, dos figuras de la comunicación que prestigian la República Dominicana. Lionel se ha quedado en la Florida, ahí se vio en un partido de los Hits. Estuvo primero en uno de los Marlins y anoche estuvo en uno de los Hits, que por cierto ganaron los Hits. Sí. Y en el día de hoy se marcha hacia la ciudad de Chicago, donde tendrá una actividad ya con varios expresidentes, como siempre, pero tuvo también en la Florida varias actividades académicas. Igualmente en Nueva York hará lo propio y en otros estados de los Estados Unidos. O sea, que aprovechó la Semana Santa para viajar. Mire, él se fue el Domingo Santo, respetando precisamente la Semana Santa, pero aún así tuvo una agenda bastante cargada, en un torneo de golf, que ya es una tradición de muchos años en la ciudad de Miami. Y la verdad que ha sido exitosa, una juramentación de unos 500 nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo. Estamos ya casi llegando al millón del padrón de la Fuerza del Pueblo, un padrón editado, un padrón que puede... ¿Cuánto que tienen? Casi 1 millón de miembros inscritos, registrados y revisados con cédula y fecha de nacimiento. Pero si toda esa gente votan, el presidente de 24 es... Bueno, por eso tiene los números que tiene, casi 1 millón de miembros tiene la Fuerza del Pueblo. Y, repito, editado, no un millón inorgánicos, como habían en otros partidos, sino 1 millón registrado con cédula, con teléfono, que lo puedes llamar al azar. Inclusive el presidente está llamando de forma esporádica a los nuevos miembros y los felicita. Y eso es una forma de crecer un partido organizado, un partido moderno, un partido que sin lugar a dudas vamos a llegar al poder el próximo 2024, con la voluntad, por supuesto, del pueblo y de Papá Dios. Bueno. Ale, ¿cuáles son los proyectos que ustedes tienen ahora mismo más pendientes en la Cámara de Diputados? Mire, la Cámara de Diputados, por lo general, cuando comienza una legislatura, se hace una prioridad de proyectos. En este caso hay varios proyectos. El Código Penal, usted sabe que lamentablemente se cayó, aunque hay un espíritu, hay un ánimo de que se pueda aprobar en esta legislatura. El Código del Agua, estamos trabajando ahora mismo con la ley de comercio marítimo, que inclusive en el día de ayer se reinició la lectura, y otro proyecto de ley como es la modificación a la ley 541-69, que es la ley de turismo. Y la ley de extinción de dominio, parece que hay el interés de los legisladores en no aprobar esa ley, porque mire, eso está patinando. Es una ley importantísima. Ahora bien, ¿dónde está el meollo de esa ley? Los países que se ha aprobado, lamentablemente, no ha sido, digamos, productiva. La ley sí tiene un fin correcto, el tema es cómo se ejecuta. Por poner un ejemplo, en México hay una partida donde el Ejecutivo puede disponer de esos fondos de forma alegre, entonces es un problema. Y vemos también que los Estados Unidos es el gran promotor de la ley, pero sin embargo no lo tiene en Estados Unidos. Entonces hay países donde sí se amerita, el caso de la República Dominicana, es necesario tener una ley que vaya sobre todo en ese target, ese mercado donde si hay un capital oscuro, un capital que tiene procedencia que no son muy lícitas, bueno, entonces ya tú puedes ejecutar. Y de hecho el propio Código Penal y la propia ley dominicana tienen mecanismos. Ahora, con esta ley de extinción, pienso que le daríamos un espaldarazo a lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Pero hay una ley que ustedes como que la pasan aéreamente, y no saben qué es la ley principal que quiere este país. La modificación de la ley 8701. A los diputados y senadores parece que no le importa a los trabajadores ni el que cotiza, porque como ustedes tienen garantizado su pensión después de ciertos periodos y no necesitan eso, a los trabajadores no le importa. Sin embargo, en el día de ayer firmamos una vez más, de manera responsable, el proyecto del 30% de los y las trabajadoras. Pero no es el 30%, es la modificación de la ley, porque el problema no es el 30%, es la modificación de la ley. Y ustedes tienen años y años hablando de esa ley y nunca la modifican. Permítame terminar la idea, don Geraldino. Mire, hay una comisión bicameral que el secretario de la Cámara, el buen amigo que es quien la preside, ahí tenemos de parte de la Fuerza del Pueblo a Rafael Castillo,
que es un especialista en esa materia. La ley 8701 es una necesidad, no solamente para el tema de los trabajadores, sino hay un sinnúmero de necesidades que tenemos como país. Esa ley, como todos saben, inició en el 2003, o sea, se promulgó en el 2001, no fue hasta 2 años después que se inició su ejecución. Sin embargo, hay muchísimas situaciones que ya usted ha mencionado, pero la Cámara de Diputados, usted sabe que tiene un proceso, al igual que el Senado. Por eso se creó una comisión bicameral, a los fines de que cuando ya llegue a la Cámara de Diputados ya no haya que hacer modificaciones y lo propio pase en el Senado. Esa es, para mí, una de las leyes más importantes. No la mencioné porque ya está en una comisión bicameral. Ahora, ¿qué pasa con la comisión bicameral? Que lamentablemente se pierde mucho tiempo porque hay que convocar a ambas cámaras, siempre los senadores, siempre se hace en el Senado, por lo general, en el salón polivalente del Senado, pero es una ley que sí reviste de mucha importancia en este momento para los y las dominicanas. Sí, pero ¿qué? O sea, ¿cuándo ustedes le garantizan? Porque es que aquí estamos hablando de millones de trabajadores a los que las AFP estafan. Por ejemplo, ustedes no han dicho nada de la estafa que le hicieron la AFP recientemente de 72 millones de dólares a los trabajadores. Así es. Y eso es como si nada pasara para ustedes. Bueno, se han hecho ya varios reclamos y por supuesto, por eso es la premura de esa ley que se modifique. Sin embargo, pienso que ya en esta legislatura se debe aprobar. Ahora bien, debe haber también una voluntad política del gobierno. Recuerde que en el Congreso no pasa nada. Del gobierno no, de los líderes políticos de este país, de todos. Es correcto, pero usted sabe que el gobierno tiene un papel preponderante, porque en este caso el partido de gobierno es quien dirige prácticamente el Senado, porque tiene mayoría en el Senado, y dirige la Cámara de Diputados. Entonces debe haber una voluntad política desde el Estado Dominicano y el propio gobierno para que se ponga como una prioridad. Por eso mencionaba ahorita que cada vez que se inicia una legislatura se priorizan los proyectos. Y este proyecto, sin duda, es uno de los proyectos más importantes. Ahora, como ya hay una comisión bicameral que está trabajando, me imagino que ya lo que quedan son algunos detalles. Las AFP, por ejemplo, que tienen un tema hasta con los medicamentos, la propia ARS, es decir, todo lo tiene que ver con el sistema de salud. Pero en el caso, por ejemplo, de mi provincia de Altagracia, hace justamente 4 días murió un niño de 17 años, que aprovecho este espacio para enviarle mi pésame a los familiares. ¿Usted sabe por qué? Llegó a un centro privado en Higüey y en la emergencia le pidieron 30,000 pesos. Sí, óigase bien, sí. 30,000 pesos a ese ciudadano. El papá dijo, oye, pero yo no tengo dinero. a ese que le estamos dando 2,000 millones de pesos. Pero había a ese sector. Existe una resolución donde se dice que si llega un paciente hay que estabilizarlo, hay que dar los primeros auxilios, porque eso es lo que establece la normativa. Es más, ese juramento hipocrático que hacen los médicos es para eso, es para salvar vidas. Entonces, ¿cómo puede ser que un niño de mi provincia de Altagracia se muera porque el papá en ese momento, ¿quién manda con 30,000 pesos en los bolsillos? Y es que no me he vuelto loco. Entonces, hay que darle asistencia a los y a las dominicanas que lleguen a un centro privado, porque un centro privado es privado, hay que respetar, porque es un bien privado, pero hay que también respetar la vida de un ciudadano que llega en estado de emergencia. En el caso que dice Geraldino, a ese sector se le está dando 2,000 millones de pesos. Prestado en condiciones que nadie sabe cuáles son. Pero ojo es un préstamo. Bueno, pero para qué un Porque esa no es la función del Estado. Pero para la función del Estado son los hospitales públicos. Ahí voy. O sea, tú tienes, por ejemplo, el hospital de Laguna y Sibón, que tiene muchísimo tiempo remodelándolo, que no lo acaban de terminar. Pero tú tienes el hospital en la zona más importante del turismo en el Caribe. Estamos hablando de 73 hoteles, 50,000 habitaciones, y tú tienes una unidad de atención primaria en Verón y una en Bávaro. Pero por Dios, hay un hospital que se inició, vamos de ese dinero, vamos a destinar por lo menos una parte para terminar el hospital de Verón, que hace falta, el hospital de la zona turística más importante del país. Eso tenemos que hacer. Vamos a llevarle insumos a los hospitales. Aquí tú vas ahora mismo a un hospital, el que sea, y tú no encuentras ni siquiera un suero. Cuando yo pensaba que eso era algo que ya había pasado a la prehistoria. Hoy en día no. Hoy en día pasa que usted ahora mismo va al hospital que sea y lo mandan a una farmacia a comprar un suero, a comprar un bajante que cuesta 20 pesos. Entonces yo pienso que ese préstamo que se le hace con el respeto que me merecen los dueños de clínica, pero acaban de pasar una pandemia que le fue bastante bien a todos. Todos los socios de Andiclí, todos los dueños del centro médico les fue bastante bien porque había una crisis sanitaria. Evidentemente, cuando te llegaba a un centro público, te daban asistencia, pero cuando te llegaba a un privado, había que buscar un seguro, había que hacer un copago. Bueno, se hizo un esfuerzo con los pacientes de COVID,
se hizo un gran esfuerzo en crear áreas para pacientes COVID, por eso no era gratis. Usted le está enmendando la plana a Leonel Fernández, porque él dijo en Santiago, con relación a ese tema, que él estaba de acuerdo con esos 2.000 millones de pesos, porque es un préstamo, no es un regalo. Es un préstamo, y es pero un ¿por qué? préstamo porque las clínicas tienen, lo único que le agregaría a eso es que como se le otorga un préstamo, 2.000 millones de pesos, y no es que a cada clínica se le dará ese dinero, es el que está disponible para que ellos acudan, si así ellos lo entienden, y con de vuelta. Ahora, dice, yo lo que agregaría es que en el caso de la desgracia que ocurrió con ese ciudadano de allá de la Alta Gracia que murió El pasado porque se le jueves. exigió el pago en una clínica, dice, es que las clínicas no pidan como garantía para atender a un ciudadano que deje un avance o que le entreguen una tarjeta Y también de se habló crédito. del seguro Senasa, el contributivo. Y que se le porque solamente utilice, hay y uno que se también acepta. en las clínicas utilicen el seguro Senasa no contributivo, que Exactamente. también se le dé atención. O sea, él agregaría eso, pero yo veo que la Fuerza del Pueblo como que está en contra de lo que dijo Leonel. No que estamos en contra. Lo que pasa es que recuerda que la Fuerza del Pueblo es un partido ¿O democrático. se equivocó Leonel? No, para nada. El presidente no se equivocó. El presidente emitió una opinión. Ahora, mi opinión es que va muy concatenado con el presidente. Ahora, yo entiendo que se debe hacer un híbrido. O sea, vamos a suplir los hospitales, vamos a terminar hospitales que están en este momento en construcción y de forma concatenada, bueno, vamos a abrir una cartera de préstamo a través del Banco de Reserva, que es el Banco del Estado Dominicano, que dicho sea de paso ha hecho un buen trabajo en este momento, y entonces vamos a crear mecanismos para poder subsidiar o darle asistencia, como usted acaba de mencionar, un préstamo blando con, por supuesto, el que tenga las condiciones. Porque no es que tú vayas, así, mira, llegó aquí Geraldino y le vamos a dar 100 millones porque él es porque Geraldino. es un Pero préstamo. perdón, cuando yo quiero, como empresario que vendo tomate, que vendo alcohol, que vendo lo que me dé mi gana, que vendo carro, cuando yo quiero poner un negocio y ampliar un negocio, le tomo prestado a cualquier banco comercial o al banco de reserva. ¿Y por qué tengo que hacer una excepción si las clínicas son un negocio igualito? O peor. Bueno, porque se trata de salud. Ajá, don Geraldino. de salud, Recuerde que- pero no de salud pública. Sí, no de salud es pública, es un negocio como tal, porque si no tú no lo instalaras, pero- si no tú no lo instalaras, si tú no te fueras a ganar un dinero ahí. Eso es verdad, pero cuando tú te vas a las principales clínicas del país, aquí hay como 5 clínicas que son excelentes y son de primera. De prestigio. Pero Con hay cadena de otras prestigio. que han cerrado sus puertas. Bueno, muy pocas. Pero porque- muchas están sí, cerrando. pero muy Incluso pocas, han tenido que están vendiendo. ¿Será que muchas están cambios? abriendo su puerta con la ganancia que tuvieron a raíz de la Bueno, pandemia? es posible, Recuerden que con la son pandemia, pocos. el sector salud, de hecho el sector farmacia, que yo represento, mi provincia, y Pero el gobierno está llamado en evitar el colapso de diferentes sectores. Yo creo que, Yo entiendo que no es un regalo, es un préstamo. sí es un préstamo, pero yo entiendo que la intención del gobierno, lo que el presidente Fernández ha explicado, es una buena intención. Ahora hay que ver cómo se maneja. Y evidentemente también tenemos que aceptar una realidad, y es que el Estado Dominicano no tiene la capacidad en este momento de garantizar los servicios básicos, agua potable, energía eléctrica y salud, que son derechos fundamentales que están en la Constitución. En el caso de la Fuerza del Pueblo, porque antes de iniciar el tema, dijiste que ustedes firmaron un documento del 30% de las AFP. ¿Ustedes están de acuerdo, la Fuerza del Pueblo, de que se le entregue a los trabajadores el 30% Mire, como Fuerza de del sus Pueblo, ahorros? como Fuerza del Pueblo, el presidente ha fijado una posición, él como presidente. Ahora bien, yo, en el caso nuestro, yo dependo de una provincia donde tenemos una cantidad importante de trabajadores y durante la pandemia sufrieron bastante. De hecho, la mayoría de los hoteles cerró. Entonces, esos empleados tuvieron que irse a sus provincias. Muchos de ellos no regresaron porque pusieron un negocito y bueno, y les gustó quizás ese método de vivir en vez de regresar a la provincia de la Altagracia. Sin embargo, yo como coherente, como un legislador que desde el 2010 he estado siempre del lado de los y las altagracianas, debo de ser coherente.
Yo firmé el proyecto en el primer momento y lo seguiré firmando, porque entiendo que es un proyecto que beneficia a una parte de los trabajadores. Ahora bien, ¿cuál ha sido mi posición? Que debe ser de forma gradual. Bueno, usted tiene una necesidad X, bueno, vamos a entregarle un 10%, si lo amerita, porque tampoco podemos desestabilizar lo que es el sistema de pensión de la República Dominicana. Mire el caso de Chile. Ahora mismo en Chile hay una situación complicada con el sistema de salud, porque se ha ido complicando y hoy en día el sistema de salud, lo que tiene que ver con fondos de pensiones y demás, tiene una situación. El caso, por ejemplo, de Alemania, pasa algo muy parecido. Entonces yo pienso que como legislador yo debo ser responsable de un proyecto que firmé, si lo firmé ayer, debo firmarlo hoy, por un tema de responsabilidad. Pero como fuerza del pueblo, el presidente tiene una posición que él entiende que es distinta a la que yo en este momento pudiera fijar. Bueno, hay una situación de que muchos trabajadores entienden que hay que entregarle ese 30%, pero también los economistas, los empresarios y diferentes sectores señalan que entregar esos fondos o ese 30% desestabilizaría económicamente el país. No solo eso, sino que el 30% no está en un banco depositado, está invertido. Está invertido. En múltiples rubros de la economía. Entonces habría que ver cómo sería. Por eso yo siempre he dicho... Sí, porque piensa que ese dinero está depositado ahí. Es una caja fuerte, que nada más es abrir la caja fuerte y sacar. No es así. Ayer estaba aquí Sigmund Freud y hablaba que parte también de la opción que tendrían los fondos de pensiones es la inversión en Pedernales, en esa construcción de los salud público de lo público y privado, de las construcciones de ahí de Pedernales que se van a iniciar en septiembre. Pero volvemos ahí, perdón. Entonces, con esa ganancia que genera ese dinero, vamos entonces a satisfacer un poco la necesidad volvamos de salud. al tema de la seguridad social. Aquí yo soy el que pongo mi dinero en la AFP, el que ahorro mi dinero en la AFP, pero yo no sé en qué invierten mi dinero. Y es mi dinero. Y no sé en qué lo invierten porque la AFP no te da más que un informe de que su fondo mensual aumentó tal vez, que el último informe fue el que disminuyó. Ahora no me dice, yo invertí, le presté tanto al Estado, le presté tanto al sector construcción, le presté tanto al sector turístico, lo invertí en tal cosa. No me dice nada. Y si yo soy dueño de mi dinero, debo de saber por lo menos en qué invierten mi dinero. De hecho, lo que establece la ley es que a usted se le debe de enviar mensualmente un estado para saber cuáles son... Pero ustedes saben que eso no se cumple. Bueno, te mandan un estado diciendo lo que tú tienes, nada más. Así es. Nada más. Después de ahí no te dice, yo lo coloqué en la bolsa de Wall Street. No lo dice. Sin embargo, ahora cuando le cogieron el dinero a los trabajadores, dijeron que era por la disminución del peso frente al dólar. De la tasa del dólar. Y por las inversiones en dólares que hacen. ¿Y quién sabía que la AFP hacían inversiones en dólares aquí? Y no solo eso, don Angelino, cuando el dólar sube, nunca mencionaron que... Nunca le ahora aumentaba porque el dólar baja un poquito, entonces ahora hay una merma y tiene que pagar el trabajador. O sea, eso para mí es algo que no tiene lógica de ningún tipo. Por eso es la importancia de la modificación de la ley 8601 y sobre todo que los empresarios que tienen que ver con esa ley se pongan del lado de la población. Porque no es que no dejen de percibir dinero, porque es un negocio las AFP. Eso está muy claro. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Se hace de forma organizada y que el beneficio debe ser siempre a favor del usuario. Porque la AFP lo que es una administradora de fondos de pensiones. La AFP no tiene un chele. El que tiene el dinero es el trabajador. El trabajador que cotiza mes por mes. Entonces yo pienso que, y el empresario, por supuesto, paga una parte también. Es decir, que el empresario y el trabajador y el Estado dominicano tienen mucho que ver con esto. Entonces yo pienso que lo importante es darle seguimiento a esa ley y que en esta legislatura hacemos un llamado al presidente del Senado y la Cámara de Diputados que nos pongamos del lado de él y las trabajadoras dominicanas para que se pueda aprobar esta ley que es de vital importancia, porque sin lugar a duda la salud, la educación son derechos fundamentales, pero hay que darle seguridad a la población, seguridad ciudadana también. Hay que darle seguimiento a los problemas que aquejan a la población. Cuando uno ve las encuestas hoy en día, en todas las encuestas sale lo mismo. Alimentación, la gente está pasando hambre porque hay un problema con la canasta familiar. Alemelo, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a el ustedes presidente a las 10:30 estará dando un primer Picasso de un hotel
se va a construir en Uguero Alto. Uno más de los tantos más. hoteles que tenemos. Por Sí. eso que vivimos apelando para que se termine el Hospital de Verón, para que se terminen obras que son importantes para la zona turística. La zona turística, brevemente, se divide en dos fases. Antes del bulevar, antes del Coral y después del Coral. O sea, lo dicen los propios hoteleros. O sea, el Coral ha sido el cambio radical que ha sufrido la zona turística más importante del Caribe. Yo pienso que hay que darle seguimiento a esa zona, una zona donde aún tenemos muchísima carencia. El Estado Dominicano tiene más de 20 años de deuda social con los altagracianos. De manera que yo felicito al presidente, que va con mucha frecuencia a mi provincia y eso significa empleos para los altagracianos y, por supuesto, el 16% del PIB lo aporta precisamente. Gracias, Hanlet Melo, diputado de la provincia de la Altagracia, por la fuerza del pueblo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz día. Vamos a una pausa, señores.